a pedir cosas y yo no tengo cómo, mejor, perfecto. Creo que ya lo puse a grabar. Ya se está grabando, José, sí. Ok, pero ¿quién lo está Ok. grabando? ¿Lo estoy grabando yo o lo está grabando alguien más? Lo estoy grabando yo. Ok. Ok, entonces les voy a compartir me tienes que permitir compartir pantalla. Voy por aquí. Voy, profe, voy. Profe, le pasé la administración a un compañero que va a permitir compartir la pantalla. Ya lo va a hacer. Disculpe que no pude. Yo no sé manejar mucho Zoom, entonces él me va a ayudar con eso. Sí, perfecto. Listo, profe, ya le di permiso. Ok. Denme un chancecito que me encontré con un detalle aquí. Bueno, quedó así, yo no voy a estar arreglando cositas a última hora. Ok, ¿ven la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ok. Sí, profe. Ok, entonces, bienvenidos entonces a su tercer año, que vamos a ver entonces lo que es parasitología médica. La cátedra, lo que va a hacer primero es presentarles la cátedra. La cátedra tenemos, Dios, me borró a mí. Estamos la doctora Núñez y yo. Ya vieron mi nombre, Leonor Pocaterra. Yo soy la jefe de cátedra, la doctora Núñez es la asesora. Ella me ayuda con algunas clases y a veces con algunas correcciones de examen. Si Dios quiere, en enero entrarían 2 profesores nuevos y seríamos 3 profesores, que sería mejor que a que sea yo sola. A Elsie Rojas, la licenciada Elsie Rojas, la conocieron, me dijo que la habían conocido el martes. Sí, profe. Tenemos un encuentro con ella. Buenísimo. Sí, la verdad verdadera es que entre Elsie y yo somos las que manejamos la cátedra, con Jamie Acosta, que es la secretaria, y Roxeni García, que es la asistente de laboratorio, la técnico de laboratorio que ayuda para las prácticas y cuando Jamie no está. Y si Dios quiere, este año Nelson Merentes va a ser el preparador. Todavía no ha concursado, pero él sería el que va a ser el preparador. Y los ayuda mucho para que sepan cómo estudiar la materia. Entonces, parasitología está al frente de histología, en el segundo piso del edificio 2. Normalmente las clases teóricas deberían ser los martes y jueves, de 1 a 2 p.m. los martes y de 2 a 3 p.m. los jueves. Evidentemente que al pasarnos a la modalidad por Zoom, esa hora no es muy viable porque todavía no han llegado a sus casas después de salir de medicina o pediatría. Y entonces pues les damos, y además que bueno, que sí, para uno también, yo estoy trabajando en otra cosa al mismo tiempo
y no tengo libres las tardes, entonces a veces sí, a veces no, va a depender. Entonces nos ponemos de acuerdo, lo que permite hacer las clases por Zoom es que no es necesario que la hora sea fija, sino que podemos acordar una hora que sea conveniente tanto para ustedes como para mí, para nosotros. En teoría, las clases son los martes y jueves. A veces lo que hicimos el año pasado y que resultó mejor es que en vez de dar las clases los martes y jueves, lo que hacemos es que damos las clases los lunes en la tarde y las prácticas y seminarios son los martes y jueves. Eso permite que ya hayan visto las clases antes y que el día de la práctica, que las prácticas son presenciales, ustedes puedan estar en la cátedra dando la práctica sin tener que estar pendientes de si llegaron o no a sus casas en la noche para poder dar una clase teórica. Entonces, este año sí, probablemente hagamos la misma modalidad. Eso lo implementamos a partir de la mitad del año pasado y permitió que fuese más fácil tanto las evaluaciones como las actividades prácticas. Entonces, probablemente las clases teóricas sean los lunes y cuando no haya seminario y práctica, mantenemos las clases teóricas martes y jueves. Entonces, normalmente las prácticas Profe, eran los una martes. preguntita, disculpen. Las Dime. clases entonces van a ser online, todas las teóricas y sin asistencia o va a incluir una asistencia o algo como es ese caso. Yo la verdad es que soy creyente de que ustedes están en la universidad, que son adultos y que se supone que estamos grabando las clases y que el que no ve las clases en presencia, o sea, en directo, en streaming, las va a ver después o es su problema si no las ve. Lo importante es que estudien y que salgan bien en sus exámenes. Perfecto, profe. Sí, no tiene, yo normalmente, pero más en los seminarios, no en las clases teóricas, normalmente hago print screen de la pantalla y con eso es que llevo la asistencia de los seminarios. Al principio, en la mitad y al final del seminario. Pero, a ver, ir a prácticas e ir a seminarios, las prácticas sí son obligatorias, pero ir a los seminarios y asistir a las clases teóricas es algo que va en beneficio de ustedes, o sea que el interesado debería ser ustedes en asistir y no yo en ser un soldado que les revisa la asistencia. Les puedo decir, mientras más vayan a clase, más probabilidades de que entiendan y de que salgan bien. Yo no soy un profesor que pregunte caletre, soy un profesor que pregunta razonamiento. Que va a haber también mucho caletre, por supuesto, hay que aprenderse de memoria los nombres científicos de los parásitos, hay que aprenderse los ciclos biológicos, o sea, hay muchas cosas que hay que aprenderse que pareciera que fueran de memoria. Pero yo pregunto mucha patogenia, que ahorita cuando continuemos van a saber qué es eso, y la patogenia y la relación de la patogenia con la clínica son cosas que ustedes tienen que entender y no solamente aprendérselas de memoria. Entonces, bueno, yo les recomiendo que no dejen de asistir ni a las prácticas, ni a los seminarios, ni a las clases teóricas. Y si no pueden asistir a la clase teórica, que la vean. Entonces, va a haber prácticas, va a haber seminarios. Las prácticas básicamente es la identificación del parásito y sus formas evolutivas. Los seminarios son enfocados más hacia el enfoque clínico y se basan principalmente, aunque uno pregunta para cosas de práctica, lo más importante es la patogenia, o sea, por cómo se produce la enfermedad, cuál es la enfermedad que se produce, cómo hacemos diagnóstico, las complicaciones, toda la parte como médica y son discusión de casos clínicos. En los grupos se van a dividir, que me dijo Elsie que ya estaban en eso, cuando lleguen las listas de control de estudio, va a haber, las prácticas son dos grupos, un grupo del martes y un grupo del jueves, y esos grupos se dividen a su vez en dos grupos, y va a tener entonces, por ejemplo, el primer martes, la mitad del grupo A del grupo del martes ve primero la práctica y la segunda mitad lo ve después y la semana siguiente que haya práctica se invierten. Los que vieron práctica primero ven la práctica después y los que lo vieron después la ven primero. E igual los jueves, o sea que va a haber 4 grupos de práctica. De seminario, pues va a depender del número de profesores que seamos. Como los seminarios empiezan en enero, si logramos que haya 3 grupos o sea, que haya 3 profesores, serían 3 grupos de seminario.
los martes y 3 grupos de seminario los jueves. Si solamente soy yo, creo que va a ser un solo grupo de seminario, o sea, un grupo los martes y un grupo los jueves, o sea, la mitad del grupo los martes y la mitad del grupo los jueves. En caso contrario, serían 3 los martes y 3 los jueves, o sea que serían grupos pequeños, que es lo ideal, pero no tengo certeza todavía de que tengamos los cargos y los profesores. Ajá, entonces, en teoría las prácticas y los seminarios son de carácter obligatorio. Ciertamente cuando es online es un poquito más difícil porque poner o sea, las imágenes de ustedes en la pantalla para ver si están o no están y pues si están prestando atención o no, hace que las conexiones a internet no sean tan eficientes. Por ende, normalmente estamos sin la cámara. Y es mentira que yo voy a ser de soldado. O les explico, o estoy de soldado de quién está y quién no está. Y es muy fácil prender la computadora y hacer otra cosa simultáneamente. Entonces, yo lo que les recomiendo es que entiendan que a pesar de que se supone que las dos cosas son obligatorias, la responsabilidad es de ustedes y va a aprender el que quiera aprender. Cuando las clases eran presenciales, cuando los seminarios eran presenciales, con grupos pequeños, ciertamente era muy fácil para un profesor, un buen profesor, involucrar a los alumnos y que se interesaran en la materia desde los buenos hasta los malos. El bueno, que con el bueno quiero decir el que es aplicado y estudia y tiene la materia al día, y el malo, que es el que no le gusta parasitología, o sea, no es malo porque es malo, es que porque no le gusta parasitología, porque medicina interna es mucho más interesante y prefieren estudiar medicina interna y entonces vienen sin estudiar, ese tipo de cosas. Entonces, este, esa ventaja que existía cuando las clases eran presencial, que en donde uno puede motivarlos, no existe cuando las clases son de este tipo. Cuando las clases son por Zoom, la motivación es propia de ustedes. O sea que yo hago mi mejor esfuerzo por enseñar y porque ustedes entiendan, pero no puedo ser soldado y obligarlos a que aprendan algo que ustedes no quieran aprender. Porque con dar la apariencia de que están para que salgan en el screenshot como que estaban ahí, ustedes creen que es suficiente. La realidad es que yo utilizo los seminarios y la interacción en los seminarios y la interacción también personal cuando tenemos el chance, es porque a final de año uno hace como ajustes de notas y por ejemplo, si te quedó en, qué sé yo, 14.4, pero eras una persona que asistió a todos los seminarios, que participaba, que estuvo siempre pendiente de la materia, que uno sabe que era aplicado, pues a veces pues dices, bueno, ¿sabes qué? Le doy el 15. Pero para eso es básicamente para lo que sirve el tener o no tener la asistencia completa. Nosotros quitamos desde hace muchos años, incluso con la presencial, las evaluaciones subjetivas, es decir, los interrogatorios. El objetivo del seminario es aprender, no es evaluar. ¿Ok? El objetivo del examen de seminario es evaluar. Entonces, el que entienda eso y tenga la madurez suficiente, pues va a utilizar el seminario para preguntar lo que se le ocurra y no importa cuán estúpido parezca, el seminario es para entender. ¿Ok? Y eso va desde entender, qué sé yo, cosas tontas como por ejemplo, qué sé yo, cualquier estupidez que tenga que ver con que si la muestra de sangre se toma en el brazo o en la oreja, lo que sea, no importa qué pregunten. Ninguna pregunta es tonta cuando es para aclarar una duda. Y los profesores estamos es para eso, para aclarar las dudas. Si eso no fuese importante, pues bueno, podríamos estudiar medicina por YouTube y los médicos de ahora en adelante se aprenderían por inercia. O sea, la diferencia entre estudiar en una universidad con profesores y estudiar hoy en día que hay tantos recursos por internet, es simplemente que tienes alguien que sabe un poquito más y que puede aclarar dudas para que lo que leemos sea entendible. ¿Ok? Entonces, como lo más estricto que tenemos es realmente las prácticas, que es donde van a estar en presencial, la licenciada Elsie estoy segura que les va a decir qué les va a permitir y qué no les va a permitir.
Normalmente ella no acepta cambios en los grupos, sus horarios de práctica tienen que asistir. En el caso de que se diera y que ella se los acepte, normalmente no puede modificar el número de personas de la práctica. Es decir, no puede haber un grupo de 10 y un grupo de 15. ¿Ok? Si hay 10 y 15, que serían 25 personas, significa que tiene que haber un grupo de 12 y un grupo de 13. ¿Ok? Y ese es el principio básico. No es que la profesora es estricta, es que no, hay un número limitado de microscopios y por ende tiene que haber el número ideal para poder dar la práctica. Por supuesto que con las limitantes que tenemos hoy en día, que como hace por lo menos 3 o 4 años que no se repone nada, pues cada vez tenemos menos microscopios que estén funcionando. Y es por eso que no podemos dejar que haya un grupo de 20 y un grupo de 10, ¿ok? Porque los de 10 van a ver todos sus microscopios y el grupo de 20, 10 van a ver el microscopio y los otros 10 no van a ver bien su práctica. Entonces, lo ideal es que entonces se divida homogéneamente cada grupo. Ok, eso es lo importante. Nosotros les vamos a hacer llegar en algún momento, me disculpan que no es ahorita porque no me di cuenta que no me traje ese material. Probablemente la profesora Elsie se los pueda dar, porque ella lo tiene, eso estaba en la cátedra también. Y si no lo tiene, tendría que ver cuando yo regrese en enero. Yo regreso el 17 de enero. En enero se los hago llegar. O veo con Nelson a ver si Nelson lo tiene, si Nelson se los puede hacer llegar, que es el mismo del año pasado. Normalmente entregábamos un CD y en el CD había la guía práctica, o sea, la guía de práctica para las prácticas, el programa de parasitología, el cronograma de la materia, un manual teórico, perdón, el manual teórico de la práctica, que es lo que llamé guía práctica, pero realmente eso que dice guía práctica es, no sé qué es. Está también las imágenes de práctica, y están unas guías para seminarios hechas por la cátedra, que algunas las actualicé el año pasado, y el que las va a tener más actualizadas es Nelson, que vendría a ser el preparador. Y tienen también la bibliografía recomendada e incluso están ahí los libros que pueden utilizar. Que yo recuerde, creo que está en ese material está tanto los materiales nuestros, el manual teórico de la práctica y las guías de seminarios, como el Manson y las guías del Instituto de Medicina Tropical, y no sé si está el Strickland también. Ahí vemos el Manson y el Strickland, por supuesto, son en inglés y por eso se les dificultaría un poquito, pero básicamente esas son las guías que tomamos nosotros para montar las prácticas, ¿ok? Así que igual es más o menos la misma materia. ¿Qué es obligatorio? En las prácticas siempre tienen que tener puesto la bata, y la bata solo es sustituible por monoquirúrgico, ¿ok? Pero incluso cuando van en monoquirúrgico puede ser que la licenciada les pida que tienen que tener una bata encima, ¿ok? Y esa bata blanca es indispensable tanto para las sesiones prácticas como para los exámenes prácticos, ¿ok? Recomendable, pero súper importante. Yo no sé qué tan estricta está siendo la licenciada Elsie estos años, pero la guía práctica, si ustedes realmente quieren aprender parasitología, tienen que imprimirla y llenarla, ¿ok? ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, el ejercicio de hacer los tontos dibujos que les pedimos permite que ustedes memoricen y aprendan qué es lo que es importante con respecto al ciclo biológico de los parásitos, ¿ok? La guía práctica tiene el ciclo biológico de cada parásito. ¿Cómo aprendí yo parasitología? Cuando a mí me tocó aprender parasitología en mi maestría, nos daban un ciclo biológico muy básico y sobre ese ciclo biológico yo escribía absolutamente todo lo que tenía que ver con el parásito. O sea que yo tenía toda la información de cada parásito en una hoja, ¿ok? Esa sería mi recomendación de qué deberían hacer ustedes. Y esa es la forma en la que deberían estudiar, sobre un ciclo biológico. Los ciclos biológicos que normalmente usamos hoy en día son los de el CDC, los tienen todos por internet y los han mejorado. Los que nosotros tenemos son los originales de hace por lo menos 10 años. Probablemente hoy en día estén mejor actualizados, pero modificarlos
requiere mucho trabajo, revisar uno por uno y quitarle los textos, pasarlos a español. Creo que algunos ya están es complicado. Y no creo que eso se vaya a modificar este año. Entonces, bueno, de hecho, no lo vamos a modificar. O sea que si alguno quiere compararlo con los del CDC, son los mismos. La diferencia sería si ellos mejoraron el área de parasitología. Les cuento que parasitología es un plus para ustedes, que los ayuda mucho cuando van a optar a posgrado no, cuando están en posgrado en el exterior, porque todos ustedes al final hoy en día terminan yéndose, o una gran proporción. Ustedes van a saber más parasitología que el resto del mundo porque en la UCB, en Venezuela, la parasitología forma parte del currículum de pregrado, mientras que en el resto del mundo, parasitología es un posgrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues Venezuela es un país tropical y para nosotros todos los médicos tienen que saber medicina tropical. Entonces, la licenciada Elsie es muy estricta con el tiempo de llegada a las prácticas. Lo van a ver. Yo soy muy respetuosa con ella en el sentido de que si ella me dice que alguno de ustedes cometió una infracción, yo le voy a creer. Y se va a hacer lo que la licenciada considere que era lo que había que hacer en el momento en que dio las prácticas. Entonces, yo soy la jefe de cátedra, yo tengo la última palabra, pues porque me corresponde porque es mi responsabilidad, pero yo respaldo 100% a Elsie. Si Elsie no estuviera, renuncio yo también porque la cátedra funciona básicamente gracias a la dedicación de la profesora Elsie y bueno, de mi persona y el personal administrativo. Entonces, las inasistencias a prácticas son inasistencias y se pierde la materia si no asisten a la práctica. Y 3 inasistencias a prácticas, justificadas o no, y en este caso son solo las prácticas, se pierde la materia por inasistencia. Ok, la materia está dividida en 3 unidades. La primera unidad, vamos a ir desde los parásitos más grandes hasta los parásitos más chiquiticos, ¿ok? O sea que los parásitos más grandes son helmintos, que son parásitos incluso macroscópicos, o sea, lo podemos ver fuera del microscopio. Y terminamos con los protozoarios, que es lo que vamos a ver, son células uninucleadas, que los vamos a ver en la última unidad, a partir de la segunda y tercera unidad. Entonces, comenzamos con los helmintos. En la primera unidad, particularmente de los helmintos, vamos a hablar en la primera unidad, vamos a ver solamente los nemátodes, que son los vermes cilíndricos, y vamos a ver artrópodos de importancia médica, que son parásitos también, ¿ok? Vamos a ver vamos a ver tanto los que producen enfermedad per se como insectos o como los que simplemente participan como hospedadores intermediarios. En la segunda unidad está dividido mitad y mitad. Vamos a ver tremátodes y céstodes, que son helmintos también, que son helmintos, pero helmintos planos, platelmintos. Y vamos a comenzar con los protozoarios. En la segunda unidad solamente vamos a ver la familia Trypanosomatidae, que incluye la enfermedad de Chagas y leishmaniasis. En la tercera unidad vamos a ver el resto de los protozoarios. Incluye coccidios tisulares, porque incluye malaria y toxoplasmosis, intestinales, y dentro existen el resto de los parásitos son más que todo intestinales. De la última unidad, excepto las amibas de vía libre que son de cavidad. Bueno, y tenés también otros, tenés tricomonas. Vamos a ver el resto de todos los protozoarios se ven en la tercera unidad. ¿Cómo desarrollamos nosotros los temas en parasitología? Lo primero es que para nosotros es muy importante que se aprendan los nombres científicos de los parásitos, ¿ok? Ay, estos Todos días los me traes parásitos. jugo verde. ¿Alguien Porque prende el todos los micrófono? domingos vamos a por un de por allá. La que está hablando de todos los domingos. Creo que deja el micrófono abierto, profe. Sí, sí lo sé, pero mientras lo tenga abierto no puedo dar clases yo. No, listo, ya, Ok. ya lo apagó. Entonces, perfecto. Ok, entonces, todo parásito tiene un nombre científico y lo identificamos por su género y su especie. Ok, ahí tienen un ejemplo. Strongyloides es el género. Y en WhatsApp.
Un grupo que se llama Promo Triple. José, tú eres el dueño de la reunión, así que tú puedes silenciarlas. Voy a ver. Si no, la doctora como host también puede silenciar los micrófonos. Listo, ya lo silencié. Perfecto, profe, gracias. Ok. Ok, entonces, estos 9 parámetros que están aquí es lo que ustedes tienen que saber de parasitología con respecto a cada parásito, ¿ok? Cada enfermedad. Entonces, vamos a aprendernos los nombres científicos. Esto se puntúa, ¿ok? Yo normalmente, para que además conozcan desde ya mi personalidad, yo soy súper light, súper chévere, súper flexible, con muchas cosas, pero no con las evaluaciones, ¿ok? Yo les digo siempre, ese es mi toque. Y con las evaluaciones soy súper, súper, súper intensa. Entonces, los nombres científicos se evalúan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que me escriban un agente causal y yo les pregunto género y especie y vale 0,2, 0,1 es saber cuál es el parásito. Y el otro 0,1 es haberlo escrito bien. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si la Y no pone la Y o ponen una E en lugar de la S, eso está mal escrito. ¿Ok? Entonces, eso se lo tienen que aprender y eso es algo que vamos a evaluar todo el año. Es como aprender gramática o ortografía en primaria para nosotros. ¿Ok? Después, ¿qué es importante y es lo que vemos en práctica? Hay que aprenderse todas las formas evolutivas del parásito, particularmente las que implican o que son infectantes, la forma parasitaria infectante para el humano o para el hospedador intermediario definitivo, las formas evolutivas con las que hacemos diagnóstico o con las que se infecta el reservorio, o sea, el medio ambiente o lo que sea, la forma evolutiva de eliminación. El ciclo evolutivo completo del parásito se lo tienen que aprender de cada parásito y lo tienen que reconocer. Las migraciones que hacen las larvas o por el cuerpo que se asocian o no particularmente a complicaciones y el hábitat del parásito, que después toda esta cosa la vamos a definir después para que entiendan bien qué significa cada una. El hábitat que vendría a ser el lugar donde se desarrolla la forma evolutiva más evolucionada del parásito. ¿Ok? Eso se lo tienen que saber, es obligatorio. Y todo eso se evalúa en práctica principalmente. ¿Se puede evaluar en seminario también? Sí, pero esto es básicamente lo que evaluamos en práctica. Y el resto lo evaluamos más que todo en seminario. Entonces, en el seminario, después toda clase va a tener patogenia y patología, que ya vamos a definir qué son todas esas cosas. Tienes cómo hacemos diagnóstico clínico, que vendría a ser los signos y síntomas de la enfermedad, y cómo hacemos el diagnóstico epidemiológico, que tiene que ver con las características, perdón, es que me fui para otro lado, patogenia y patología, patogenia y patología, signos y síntomas de la enfermedad, ¿ok? ¿Cuáles son esos signos y síntomas que caracterizan ese síndrome que caracteriza la enfermedad? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Y con complicaciones hablamos que produzca o muerte o discapacidad normalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? Que como dijimos como les dije ahorita, son los signos y síntomas de la enfermedad. Y el diagnóstico epidemiológico, que es las condiciones ambientales o relacionadas con hospedadores intermediarios, con vectores, necesarios para que se pueda dar la enfermedad y que tienen que estar presentes en determinadas enfermedades. ¿Cómo hacemos el diagnóstico parasitológico? Directo o indirecto, como hacemos diagnóstico inmunológico en el caso de que no se pudiera hacer parasitológico, para corroborar que lo que sospechamos que es, realmente es. Después, ¿cuál es la conducta ante ese paciente? Es decir, por ejemplo, si es una enfermedad de transmisión sexual, ¿cuál va a ser la conducta? Pues incluye, que tengo que tratar al paciente y a su pareja sexual. Que tiene que ver esto tiene que ver mucho con el ciclo biológico del parásito. O sea que si la enfermedad implica que la transmisión es como cuando hablamos del COVID, conducta, usar tapaboca,
ponerse alcohol en las manos, ese tipo de cosas que se asocian a una enfermedad en particular. Entonces, por ejemplo, si habláramos de enterobios vermiculares, ok, que no solo trato al paciente, sino que trato a todo el núcleo familiar, que tengo que limpiar la casa para eliminar los huevos de la casa, o sea, todo lo que yo tengo que hacer, que tengo que lavar la ropa de cama y tengo que lavar la ropa interior con agua caliente o con secarla con la secadora muy caliente o ponerlas al sol, porque de esa manera la conducta es lo que me permite que no haya transmisión a otras personas o autoinfección en el caso de los pacientes, el de los parásitos que tengan autoinfección. Y después tenemos epidemiología y control, que tiene que ver con básicamente con la cadena epidemiológica, o sea, que tiene que ver con si esas enfermedades son endémicas, son epidémicas, si existen focos, cuáles son los focos en donde se desarrollan, y si tienen algún programa de control, y que entonces estudiamos un poquito en qué consiste el programa de control y cómo se hace el control de cada enfermedad que presente algún tipo, o sea, que sea sujeta, o sea, que sea susceptible a programas de control. Se me trancó. Ok, vamos entonces ahorita a hablar un poquito de lo que es el cronograma. Dijimos que había 3 unidades. Los seminarios valen y las prácticas se suman y se dividen entre el número total de exámenes de práctica y de seminario que se hagan. Y eso da un 30% que corresponde a la previa de la unidad. ¿Ok? No le paren mucho a esto que dice de los 4 puntos, porque esto ya no lo estamos haciendo así, particularmente porque lamentablemente en la situación en la que estamos ahorita, los quizzes de práctica y de seminario van a depender un poquito de la logística de trabajo. Si por casualidad soy yo la única profesora, pues bueno, pues se van a acumular los quizzes para que sea un solo quiz de práctica y un solo quiz de seminario o máximo 2, porque no puedo corregir tantos exámenes. Si logramos ser 3 profesores, entonces sí sería como era antes, o sea, cada seminario con menos materia y evaluar toda la materia. Igualito se va a evaluar toda la materia, lo hagamos como lo hagamos, simplemente tendríamos que agrupar varios seminarios en un solo quiz, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha y me disculpan que sea bastante incierto, pero lamentablemente debería haber 5 profesores y estoy yo sola, entonces va a depender mucho de la modalidad que sea práctica, ¿ok? Sí, porque si no, me puede pasar que lleguemos al seminario, perdón, al parcial, y yo todavía no tenga los quizzes corregidos, y eso, como lo van a ver de años anteriores, eso no los ayuda a saber exactamente cómo corrige uno. Entonces vamos a ver cómo le damos la vuelta para tratar de que sean lo más amigable posible para ustedes y para mí también, para los profesores. Ok, entonces, como les dije antes, la sumatoria de los quizzes son la previa de la unidad y el parcial vale 70%. Entonces, el teórico vale 70% y el examen parcial teórico vale 70% y el examen parcial práctico vale 30%. Y eso da el 100% de la unidad. Son 3 unidades y las 3 unidades se promedian, ¿ok? Entonces vale lo mismo la primera, la segunda y la tercera unidad. Y ese promedio de estas 3 unidades equivalen al 60% de la unidad. Después van a tener un examen final. El examen final teórico vale 80% y el examen final práctico vale 20%. Y eso suma el 100% del final, que va a ser corresponde al 40% de la nota del año. ¿Ok? Entonces el final vale 40%, la previa de las 3 unidades anteriores vale 60% y eso suma su nota definitiva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Profe, tengo una pregunta con los seminarios. ¿Van a ser igualmente online también, igual que en clases teóricas? Hasta ahora sí. Ok, perfecto. Sí, van a Gracias. ser por Zoom. Ajá. Y los horarios van a ser cuando el profesor pueda. Y va a depender entonces si soy yo sola, pues es cuando yo pueda. Y si somos 3 profesores, cuando el profesor que le corresponda pueda. Cualquier O sea, profesor va a tener el mismo problema. Probablemente tenga
tengamos que coordinar los horarios y no van a ser iguales todo el mundo. Que en ¿Ok? la semana será un poco incierto, o sea, puede ser un seminario un lunes o el propio o el jueves o el viernes y así. No, no, lo que hay que mantener, eso sí hay que mantenerlo. Los cambios es solamente cambios en que, pon tú, que yo una semana en particular tenga que viajar a algún lugar y no pueda dar seminario ese día. Bueno, esa semana no lo vamos a hacer, sino que lo hacemos, lo adelantamos o lo atrasamos. Pero va a ser de acuerdo a las necesidades de cada momento. Ok, profe, está bien. ¿Ok? Gracias. Lo que hacemos es lo siguiente. A ver, ya me acordé porque hay otra cosa. Los quizzes son los jueves o máximo viernes. Y lo que yo planifiqué lo que hicimos el año pasado fue que los seminarios eran lunes y martes para que el jueves pudiéramos presentar el quiz presencial. ¿Ok? Porque los quizzes son presenciales. Si aprendiese a hacer quizzes online, puede ser, pero en líneas generales los quizzes son presenciales. Entonces, pero eso cuando empecemos los seminarios y las prácticas, vemos. ¿Por qué? Porque la idea es salir lo más temprano posible de la escuela, por lo menos para las prácticas, y eso implica que, probablemente los quizzes de práctica no sean los martes y jueves, sino que ustedes hacen la práctica y el quiz se hace posteriormente. Entonces, el año pasado lo que mejor funcionó a final de año, porque estábamos perdiendo mucho tiempo, era hacer los seminarios lunes y martes, y los jueves hacíamos el examen del seminario. Lo que puede pasar es que si hay que unir quizzes, podamos jugar un poquito con esas fechas, pero en teoría podría ser que los dejemos simplemente el lunes y martes los seminarios. Haya o no haya quiz el jueves, pero eso lo podemos ir viendo sobre la marcha. Lo que más Está nos bien, convenga profe, tanto a gracias. ustedes como a nosotros. Ok, la bibliografía recomendada. Las prácticas con la guía de la práctica de la cátedra es suficiente. En teoría, si ustedes estudian esa guía práctica, deberían salir bien en los seminarios, en las prácticas, ¿ok? Para los seminarios sí necesitan estudiar un poquito más. ¿Por qué? Porque no es solamente el ciclo biológico, sino que implica un poco algo más. Se tienen que saber para el seminario lo que fue para la práctica, más lo que hablamos de patogenia, patología, la enfermedad, signos y síntomas, complicaciones, todo lo demás. Entonces, para eso, algunos temas tienen guías hechas por nosotros, ¿ok? Como esta de enfermedad parasitaria, la inmunología parasitaria también tiene guía, anquilostomidios, estrongiloidasis, filarias, anquilostomiasis, malaria, toxoplasmosis y coccidios intestinales, ¿ok? El resto no tiene guías dadas por nosotros, pero la mayoría de las veces, a mí me gusta mucho la guía de medicina tropical porque ellos hablan un poquito de patogenia y de todos los libros que hay, este es el que tiene la información más resumida y más que todo lo que tiene es útil, ¿ok? Todo lo que dice se lo tienen que saber, ¿ok? ¿Qué otros libros hay en español que usaban mucho y que están en la biblioteca? El Atías de parasitología médica está en la biblioteca y el Botero también, pero unos son largos y dos no tienen toda la información que necesitan saber. ¿Por qué? Porque no hacen énfasis en patogenia y entonces no son muy útiles. ¿Qué libros utilizamos porque son muy buenos? El Rey es muy bueno, pero está en portugués. El Manson es la Biblia de la parasitología a nivel mundial, pero es extenso. Igual nosotros resumimos las clases mucho por ahí. Y el Strickland es muy bueno porque es más resumido, pero está en inglés, o sea que va a ser útil para el que maneje inglés, no tanto para el que no lo maneje. Pero es muy buen libro. Y hasta aquí es la primera clase. Mentira. Hasta aquí es las cosas de la cátedra. ¿Qué hora es? ¿Tienen tiempo para que continuemos? Sí, nos quedan 30 minutos para hablar por lo menos de esto. Ok, entonces vamos a entrar en materia ya de lo que es la primera clase. Importancia de la parasitología. Entonces, ¿qué es la parasitología? Yo no sé si quieren parar la grabación, porque lo anterior no es importante es para recordar, pero no No, profe, necesariamente. siga que se grabe y después lo vemos por segmento, pues. Ah, porque lo que les decía Después es que podían nosotros parar y cortamos volver a la empezar. grabación. No, nosotros Ok, después la ustedes se cortamos. encargan. Ok. Perfecto, ok.
¿Ves? Ahí es donde yo no hubiera sabido qué hacer. Ok, entonces, ¿qué es la parasitología? Es pues una ciencia que estudia los parásitos, pero no solamente el parásito, porque eso sería básicamente ciclo biológico, sino que también estudia la relación entre el parásito y el hospedador, ¿ok? Y dentro de los hospederos que pueda tener ese parásito, evidentemente que va a haber hospedadores necesarios para el ciclo biológico del parásito y los vamos a estudiar, pero lo que más nos va a importar es la relación del parásito con el humano, ¿ok? Cuando el humano actúa tanto si es hospedador definitivo como si es intermediario o accidental, ya eso lo vamos a ver después. Y ese parásito, cuando el humano es el hospedador, produce una enfermedad en el humano, y como médicos es esa enfermedad en lo que nos vamos a centrar, ¿ok? Entonces, la parasitología incluye el conocimiento del parásito, de la relación parásito-hospedero y de las enfermedades que produce en ese hospedador, particularmente cuando el hospedador es el humano. Entonces, los parásitos no son solamente los que vamos a ver nosotros, los parásitos incluyen los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos son parásitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos ejercen parasitismo. ¿Y qué es parasitismo? Es la asociación de dos seres vivos de diferentes especies en donde uno es inferior y otro es superior. Y el inferior se alimenta del superior produciendo un daño, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de parasitismo, hablamos de un parásito, o sea, de un microorganismo que le produce daño al hospedador superior que invade, ¿ok? Y tanto los virus como las bacterias, como los hongos, como los parásitos, que vamos a ver en parasitología, producen daño al hospedador. La mayoría. Algunos son simbióticos, que no serían parasitismo, no serían parásitos, pero sí, y los vamos a estudiar, pero por otras razones, no porque produzcan daño. Entonces, todo parásito produce un daño en el organismo. ¿Ok? Además de eso, la parasitología, pues de los parásitos afectan el cuerpo humano y pues por ende, pues van a tener que abrir las gavetas de esas cosas que ya estudiaron como bioquímica, histología, inmunología, anatomía, fisiopatología y biología, ecología, por ejemplo, para poder entender un poquito por qué ocurren, o sea, las cosas que ocurren en el ser humano por los parásitos. Y pues sí, lo que sea importante de estos temas, vamos a tener que retomarlos y usar esos conocimientos para poder aprender parasitología. Además, producen enfermedades, o sea que también esta materia se relaciona con pediatría, con medicina interna, con hematología, con cardiología, con cirugía, dependiendo de cada parásito, los órganos que afecte y bueno, si son niños, si son adultos, si afecta la sangre, el corazón, lo que afecte. ¿Ok? O sea que muchas cosas se van a parecer a lo que ustedes van a ver en esas asignaturas. Y además de eso son enfermedades transmisibles y al ser transmisibles, pues evidentemente que necesitamos también saber de medicina de salud pública, de medicina preventiva. Hay que saber de epidemiología, de programas de control, de vacunas y de profilaxis. Entonces, todas esas cosas las vamos a ver también en parasitología. Los parásitos se clasifican de acuerdo a, como dijimos, en helmintos, y los helmintos se dividen en nematelmintos y platelmintos. Nematelmintos son gusanos cilíndricos, que gusanos se dice en lenguaje técnico vermes, entonces serían vermes cilíndricos, y los platelmintos son vermes aplanados dorsoventralmente, es decir, que son planos. Y los protozoarios, que vendrían a ser, estos son multicelulares, los helmintos, y los protozoarios son unicelulares, ¿ok? Que los vamos a ver pues a lo largo de la carrera, de la materia. Y después tenemos además, que forman parte de los parásitos, los artrópodos, que pueden ser de vectores intermediarios o de hospedadores intermediarios, o de como los moluscos y los insectos, o de parásitos per se, como por ejemplo Sarcoptes caviei, que produce enfermedad per se, produce escabiosis o sarna. ¿Qué importancia tienen los parásitos o las enfermedades parasitarias? Si ocurren en niños,
comprometen el desarrollo pondoestatural y cognitivo del niño, ¿ok? ¿Por qué? Porque si producen anemia o, o ayudan a que se produzca desnutrición, etcétera, etcétera, el niño se va a ver afectado su crecimiento y por ende compromete su desarrollo. Limitan la capacidad de trabajo de los adultos porque si produce algún tipo de discapacidad o muerte, pues bueno, el adulto no va a poder trabajar. Como en el caso de oncocercosis que produce ceguera. Disminuyen la productividad per cápita, pues porque evidentemente una persona que tenga algún tipo de discapacidad, pues ya no va a tener todos sus sentidos para poder trabajar y eso pues disminuye su productividad per cápita, la productividad per cápita del país. Aumentan los gastos del grupo familiar, porque evidentemente se convierte en una carga para la familia, porque no puede trabajar. Aumentan los gastos también del Estado, porque en teoría pues debe cubrirlo el Seguro Social y que lo mantenga el Estado. Después tenemos también, por ejemplo, la pandemia del SIDA que hace que estos parásitos sean oportunistas y algunos, y que entonces empeoren la situación del SIDA. Y que además necesitan personal capacitado para poder llevar a cabo los programas de control y pues bueno, pues toda una rama, o sea, requiere capacitación y dinero para llevarlo a cabo. Estas enfermedades normalmente se llaman enfermedades desatendidas y bueno, pues la razón de ser, entre otras, es por el hecho de que no se estudia en pregrado a nivel mundial, ¿ok? Y los médicos a nivel mundial saben muy poco de parasitología, que no es el caso de ustedes. Ustedes van a ser maravillosos parasitólogos generales. Entonces, de estas enfermedades, ¿cuál creen que sea las que más muertes produce anualmente? Perdón, la que afecta a más personas en el mundo anualmente. Ah, no tiene micrófono. Malaria. Pero sí, oí por ahí una malaria. Malaria. Ok. Y Malaria, bueno, malaria. como estamos en parasitología, por supuesto que es malaria. Ok. Entonces, Anófeles, que es el mosquito. Uy, se me fue la foto. No salió la foto. Ok, no importa. Ahí había un mosquito que chupaba sangre. Pues produce 750.000 muertes anuales y 1.200.000 niños menores de 5 años afectados. Y esto es básicamente en los 90 todavía, porque fue antes, esto no lo he actualizado. Pero, las muertes han disminuido, pero sigue habiendo todavía muchas muertes. Y para ese entonces, moría un niño cada 30 segundos, particularmente en África, por malaria. Ajá, entonces, ¿se acuerdan que les dije que la nomenclatura para nosotros era muy importante? Ok, entonces todos los parásitos van a formar o del reino, son parte del reino animal, tienen clases, tienen tribu, tienen órdenes, tienen superfamilias, subfamilias, familias, géneros, especies y subespecies. De todo esto, es evidente que sí, que nosotros a veces les preguntamos, ok, por ejemplo, de la familia de los coccidios, y ustedes tienen que saber que dentro de los coccidios no solamente son los intestinales, sino que también hay tisulares y saber cuáles son, porque son formas de agruparlo. Pero lo más importante aquí es que todos los parásitos tienen género y especie y que todos los exámenes prácticos se pregunta género y especie y en los teóricos también, ¿ok? O sea que se tienen que saber escribir los géneros y especies de cada parásito. Entonces, una especie es un conjunto de individuos que se parecen tanto entre sí como los descendientes de un mismo individuo, ¿ok? Eso significa que va a ser que tienen características específicas que permiten que yo pueda distinguir Ascaris lumbricoides de cualquier otro parásito que yo vaya a ver. Puede haber Ascaris suis del cochino o Ascaris lumbricoides, pero para que sea la especie lumbricoides, que es la del humano, tiene que tener unas características particulares que van a ser diferentes al del Ascaris del cochino, ¿ok? Y eso es lo que determina la especie. ¿Cómo se clasifican los parásitos? Voy a tener muchas formas de clasificarlos, ¿ok? Y vamos a hablar de 4 en particular. Una es de acuerdo al número de hospedadores que tenga, es decir, si tiene
hospedador definitivo solamente o si además de hospedador definitivo necesita un hospedador intermediario. Ya los vamos a ver cómo se explica. Y cuando de esa manera se dividen entonces en parásitos monoxenos o parásitos heteroxenos. Ya lo vamos a ver. De acuerdo al número de hospedadores definitivos, es decir, que pueda infectar múltiples animales o, por ejemplo, no solo al hombre, sino que afecte hombre, vaca, chivo, oveja, camello. Si afecta a muchas personas y muchas especies pueden ser hospedadores definitivos del mismo parásito, ese parásito entonces va a ser eurixeno y si acepta uno solo se llama estenoxeno. Esteno significa estrecho y euri significa amplio. Mono significa uno y hetero significa múltiples. De acuerdo al grado de dependencia, los parásitos entonces van a ser obligatorios cuando solamente necesitan a juro parasitar a un hospedador para poder sobrevivir, o facultativos si es opcional, si pueden, el parasitar o no es opcional. Y de acuerdo a su forma evolutiva a la fase evolutiva parasitaria en permanentes y temporales, que vendrían a ser permanentes, aquellos que a juro necesitan al hospedador durante todo su ciclo biológico estar dentro de un hospedador, o temporales cuando solamente una de sus formas evolutivas requiere de un hospedador intermediario. Y ahorita pues vamos a ver eso mismo explicado con un ejemplo. Entonces, de acuerdo al número de hospedadores, que fue el primero que vimos, dijimos que podían ser monoxenos cuando tienen un solo hospedador y ese hospedador es definitivo. ¿Ok? Solo tienen hospedadores definitivos. Ejemplo, Ascaris lumbricoides que tiene... Ay, pensé que... Ay, muchachos, no salen los gráficos de ninguno. Les voy a deber esto porque no salen, no sé por qué. Profe, una pregunta. ¿Y usted nos envía esas láminas? No, se supone que esto es lo que van a tener. Ah, ok. Chévere. Gracias. Bueno, me va a tocar porque no salen las imágenes, pero normalmente cuando yo se los doy sin imagen. Oye, esto sí es catastrófico. ¿Por qué pasará esto? Bueno, ay, ¿qué haré? Profe, creo que estaba en una anterior a esta. Sí, aquí. Es que déjame ver si... Aquí sí están, pero cuando lo paso por acá no se ve. Profe, y se intenta descargar la presentación y presentarnos las descargadas, a ver si es eso, ¿Y qué es descargada? como guardarla en un PDF, a ver si Ah, funciona. no, es que fíjate que ustedes ven la pantalla que yo les estoy mostrando. Ahorita no. Sí, Sí, Esto, Sí, aquí en la sí, presentación sí no se ve. sale, pero cuando yo la estaba, antes de meterme en el Zoom, sí se veía. Y Profe, aquí sí sale, pero pero en ahí esta. exactamente, porque no intenta lo que le están diciendo de Paola, de que donde dice archivo, le da y allá arribota y le da donde dice exportar. Abejito, exportar no, es no, más abajito, abajito, donde ahí, dice exportar. ahí, y ahí le dice a crear documento, ahí, le da ahí, le pone un Pero y no va a nombre salir como está esto. Vamos a no, ver. hay que ver, exacto, por eso habría que ver. Y ahí lo guarda con el nombre que usted prefiera y cuando lo abra revisa si aún se ve, Ujú. si no se ven las imágenes. Sí, yo normalmente simplemente lo salvo como PDF, que creo que es más rápido que esto. No, aquí el tema de que no le salgan las imágenes es porque creo que su PowerPoint, o sea, ahí arribita dice que no responde. Entonces es muy Claro, sí, probable, pero no responde ahorita que le acabo de decir que grabara, que hiciera que exportara. claro.
No, no salen las imágenes. ¿No le aparece? No, no ven, no, porque ustedes no están viendo. No, no sale, se grabó sin las imágenes. Bueno, Dios. Yo soy de las que piensa que sin imágenes no se aprende. Porque uno normalmente es visual. ¿Sabes qué? Déjame cerrarlo y volverlo a abrir a ver. ¿A dónde lo tengo que buscar? Uy, ¿por qué no me sale para abrir carpetas? Ay, porque desconecté. Ya sé qué fue lo que pasó. Ya sé qué fue lo que pasó. Deme un segundo, que fue que desconecté el disco duro externo y la clase está en el disco duro externo. Ya voy. Tranqui, Dale, profe. profe, no se preocupe. No me sale el explorador. Ah, se montó en el OneDrive. Por eso es que ese es todo lo que tengo. Ya voy a. No sé por qué no me sale la carpeta aquí del explorador. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe, Sí pero se no vemos ve. nada más la No, pregunta. claro, sí. Sí, porque es que, oye, ahora no sé qué pasó. Ok, ese era el mosquito que tenían que ver. Ahora sí se ve la nota. Sí, fue eso, que es que me puse fue eso que estaba haciéndolo con una que se grabó automático en el OneDrive en lugar porque había desconectado el disco duro externo. Cuando me moví de lugar. Ok, entonces, parásitos, vamos a tener entonces parásitos monoxelos, los que solamente tienen hospedador definitivo, es decir, no tienen hospedador intermediario, sino que todo ocurre en un solo hospedador, que es el definitivo, ¿ok? Entonces, el ejemplo que les puse es este ciclo biológico que ven acá, que son el ciclo biológico del CDC, en donde el parásito, que en este caso es Ascaris lumbricoides, estos son las lombrices, lo que la gente vulgarmente llama lombrices, que no utiliza sino al humano como hospedador y ese hospedador es definitivo, ¿ok? Y el resto del ciclo biológico es en la Tierra en forma de huevos. O sea que solo tiene hospedador definitivo. A diferencia de los heteroxenos, que son parásitos que tienen múltiples hospedadores. Es decir, va a tener un hospedador definitivo, que en este caso es el hombre, pero además va a tener hospedadores intermediarios necesarios para cumplir su ciclo biológico, como se ve en esta foto, que es un caracol
incluso un segundo hospedador intermediario que serían camarones de río o crustáceos de río. ¿Ok? Entonces, monoxenos los que solamente tienen hospedador definitivo, heteroxenos los que tienen tanto hospedador definitivo como hospedadores intermediarios. ¿Ok? En este caso, el ejemplo que les puse es Paragonimus westermani. No se tienen que aprender esto como tal, sino la definición. Y lo demás son ejemplos y van a haber múltiples a lo largo de toda la asignatura. Después tenemos los que se clasifican de acuerdo a los hospedadores definitivos, es decir, cuán específico sea para el hospedador definitivo. Entonces vamos a tener los que son muy específicos para un solo hospedador definitivo, como es el caso en este caso que les puse del Enterobius vermicularis o de Ascaris, en donde solo afecta al humano, ¿ok? Y los que son eurixenos o que pueden tener múltiples hospedadores definitivos, como es el caso, por ejemplo, de fasciola hepática, que el hospedador definitivo puede ser una vaca, un camello, infinidad, hay más de sopotomía, cochinos, cabras, y que el humano también puede ser hospedador definitivo, ¿ok? Tiene múltiples, Disculpe, no es profe. específico. Dígame. ¿Puede repetir cuando está hablando de los heteroxenos? Que no escuché bien lo que dijo, por favor. Aquí. Sí, profe. Ok. En este caso, estamos hablando de... lo que pasa es que déjame quitar esto. ¿Cómo hago para quitar esta pantalla de aquí que me tapa? Ok. Bueno, es lo mismo donde la pongo para mí. Ok, va a ser de acuerdo al número de hospedadores que tenga el individuo. Es decir, si tiene un solo hospedador, que el hospedador es definitivo, se llama monoxeno. Y si tiene tanto hospedador definitivo como hospedadores intermediarios, es decir, que tiene más de un hospedador, ¿ok? O sea que para terminar su ciclo biológico necesita pasar por varios hospedadores. Cuando eso ocurre, que necesitas varios hospedadores, se llama heteroxeno, ¿ok? ¿Qué es Ok, eso? Que doctora. tiene un hospedador definitivo, pero después las formas evolutivas requieren de otro hospedador para continuar su ciclo evolutivo. Es decir, si esto que está aquí, que se llama miracidio, no consigue un caracol, nunca va a poder volver a infectar al humano, ¿ok? O al hospedador definitivo, ¿sí? Porque los hospedadores intermediarios son indispensables en su ciclo biológico, ¿ok? Después tenemos... Profe, Dígame. una pregunta. Entonces, todos los parásitos que tengan un mosquito, o sea, que puedan ser transmitidos por un mosquito, serían heteroxenos en ese caso, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Todo el que tenga un hospedador intermediario, sea vector o sea hospedador, o sea un mosquito, o sea un chipo, o sea como vieron ahí, un caracol, o una planta, la planta no, el caracol como tal, son hospedadores intermediarios, son heteroxenos, ¿ok? La segunda clasificación es de acuerdo al número de hospedadores definitivos, ¿ok? Solo definitivos. Y que tiene que ver es con la especificidad del parásito para desarrollarse en una sola especie, un hospedador de una sola especie, o con un hospedador definitivo de múltiples especies, que puede ser múltiples especies, ¿ok? A ver, no sé si me di... Yo tengo los estenoxenos que son estrechos, son muy exigentes y solo infectan a un hospedador definitivo, ¿ok? Ejemplo, Enterobius vermicularis es un parásito de humanos, no afecta a animales. Todas las zoonosis van, por el contrario, todas las antropozoonosis van a ser eurixenos porque se pueden desarrollar tanto en animales como en el humano. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, aquí hay un Sí, solo profe. hospedador definitivo, mientras que en este caso yo tengo solo en esta imagen 3 hospedadores definitivos. ¿Ok? Es decir, que esta forma parasitaria, que vendría a ser el adulto del parásito, se puede desarrollar en el humano, pero también se desarrolla en la vaca, o en la oveja, o en el camello, o en donde más sea
que este parásito afecte. Entonces, por ejemplo, en este caso, fasciola hepática es eurixeno, pero como también tiene hospedadores intermediarios, es también heteroxeno. ¿Sí? Profe, una preguntita, disculpe que la O interrumpa. sea que cuando hablamos de... Disculpa, Juanpi. Por ejemplo, el Plasmodium, que tiene como intermediario, bueno, como vector el Anopheles, ¿sería Ujú. estenoxeno o eurixeno? A ver, si tiene hospedador intermediario, es heteroxeno porque estás hablando de la clasificación anterior. Claro, Ahora, si hay algunos, lo que pasa es que hay Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, que no se supone que ustedes sepan todavía mucho de esto porque lo van a ver después. Esos dos Plasmodium son estenoxenos porque solo infectan al humano. Pero, por ok. ejemplo, Plasmodium knowlesi infecta también al mono. Entonces, knowlesi es eurixeno. Ok. Ya ¿Sí? entendí, gracias. Ok. ¿Cómo se clasifican de acuerdo al grado de dependencia? Entonces dijimos que si... Ay, no salió lo que yo corregí, va a salir después. Pueden ser obligatorios, que es este que están viendo acá, que es un parásito que para poder desarrollarse, es decir, para poder multiplicarse, tiene que estar dentro del hospedador, ¿ok? Entonces, dentro del hospedador voy a tener trofozoitos y quistes, y él solamente vive y se reproduce dentro del humano, y la otra forma evolutiva que tiene es este quiste, que es solo una forma de resistencia, pero que no hace nada, o sea, él simplemente resiste hasta que puede infectar otra vez a otro hospedador, y de esa manera ser obligatorio, ¿ok? Poder ser parásito. Y después están los facultativos, que vendría a ser aquellos que pueden desarrollar vida libre fuera o sea, pueden sobrevivir y desarrollar formas evolutivas en la Tierra, por ejemplo, como Strongyloides estercorali. El otro ejemplo de facultativo sería las amibas de vida libre, que se desarrollan completamente fuera. Ellas pueden sobrevivir sin infectar a nadie, ¿ok? Mientras que los obligatorios, a juro, tienen que infectar y tienen que parasitar. Aquí, ok. Entonces tenemos los parásitos obligatorios que necesitan a juro del hospedador y los facultativos que pueden o no parasitar al hospedador al huésped. Después tenemos, según la forma evolutiva, si solamente una forma evolutiva es la que requiere ser parásita, que es el caso, por ejemplo, de las moscas, que solo las larvas son parásitos. En este caso, esto no es un buen ejemplo, aquí el temporal debería ser las moscas. Y tenemos los que son, ay, perdón, no salió el nombre, los que son temporales y se me fue el nombre. Permanentes. Y permanentes, exactamente. Creo que es permanente lo que dice. Doctora, debería Eh, ser permanente porque las láminas que nos mostró antes de darnos Sí, ejemplos decía permanente, exacto, eso es temporales lo y que les estaba permanentes. buscando. Permanentes, que es que necesitan para todo su ciclo biológico estar dentro del hospedador definitivo. Y temporales, los que solamente una de sus formas evolutivas parasitan al hospedador, ¿ok? Como es el caso de las moscas, que solamente las larvas están dentro del hospedador, pero el adulto no, y el huevo tampoco, o sea, es la forma que se introduce, pero no necesita estar dentro del hospedador, ¿ok? Entonces, esta primera clase dura hasta aquí. Y no sé si quieren continuar con la siguiente clase y adelantamos la del martes, o nos vemos en enero ya con la siguiente. Siéntanse libre de decir cualquiera de las dos opciones. Yo por mí continuamos. Ahí dijo Moisés Sánchez también en el chat que quería continuar. Sí, continuar. Por ahí hay un enero también. Bueno, igual las clases van a estar grabadas, o sea que el que no necesite puede oírlas después. Lo que sí, profe, vamos a hacer una cosa.
¿será que le puede devolver el Zoom a la persona o sea, al dueño de la cuenta que dice promo XX para nosotros poder controlar la grabación ahorita? Y no lo tiene la persona que está grabando, porque que yo sé que yo no estaba grabando. No, o Claro, sea, creo que lo está. o sea, ¿Cómo? usted es la host ahorita. Entonces, como usted es ¿Y la host, cómo? Ajá. Y dime, explícame cómo se hace, porque el problema es ese. ya le explico. Voy a detener grabación. Ajá, exacto.